Un saludo para todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Vestigios de la Historia en este especial de pandemias. Recuerden que el próximo miércoles 29 de abril a las 6:30 de la tarde nos vamos a estar encontrando todos a través de Facebook y a través de Instagram en una transmisión en vivo con motivo del lanzamiento de mi cuarto libro, La Casa de los Dioses, en su primera parte, en donde vamos a estar haciendo un recorrido mítico por la África profunda, por la África del Norte, por Asia y por Oceanía, y vamos a estar charlando un buen rato, vamos a estar pasando un rato riquísimo, no solamente hablando de esos mitos, sino también de los que tratamos en los libros anteriores. Y unos minutos antes de las 6:30 también voy a estar ahí hablando de este episodio histórico que estamos viviendo. Vamos a estar compartiendo ideas, charlando y pasando un buen rato a través de estos medios digitales, que es lo que tenemos a la mano para pasar esta cuarentena. Hoy vamos a hablar de dos pestes bastante importantes. La peste de Marsella, que vendrá a ser el último brote de peste bubónica durante un buen rato. Y vamos a hablar de la cólera en la India, como patología y como algo que asoló la humanidad en el siglo XIX. La primera peste de la que vamos a hablar nos va a aparecer en 1720 en Marsella. Esta ciudad, en términos generales, había sido una ciudad modelo porque las medidas sanitarias que tomaron durante el tiempo en que la peste bubónica asoló técnicamente toda Europa, ellos fueron los únicos a los que la enfermedad no tocó. Sus medidas fueron tan estrictas y fueron tan rígidas en términos de cumplimiento que la enfermedad no llegó allá. Pero en algún momento se descuidaron, se relajaron y la enfermedad entró cuando pudo. Fue exactamente en 1720 y fue precisamente ese año donde las medidas sanitarias que habían tomado de manera precedente se volvieron a fortalecer. Todo el mundo empezó a preguntarles cómo demonios habían hecho antes para que la enfermedad no entrara. Y resulta que ellos hicieron una clasificación. Ellos dijeron que habían personas que llegaban a Marsella, habían naves que llegaban a Marsella y cargamento. Entonces la cuarentena iba a aplicarse sobre estas tres cosas. ¿Cómo se iba a aplicar? Resulta que ellos clasificaron ese tema por patentes. La patente neta era cuando no había ninguna sospecha de contagio ni del lugar de origen ni en Marsella como lugar de llegada, tanto de las personas, de las naves o de los cargamentos. La patente sospechosa era cuando había alguna sospecha de enfermedad, tanto en el lugar de origen como en la persona o nave que llegaba o en el cargamento que venía. Y la última era la patente inminente o la patente bruta, en donde efectivamente había contagio. Ahora, ¿cómo se iba a implementar la cuarentena? Si estábamos bajo el tema de la patente neta, que es la primera de las patentes, entonces para las personas había un tiempo de 18 días de cuarentena, solamente por precaución. Si era para naves, 28 días, y si era para cargamento, 38 días. Ahora, si estamos hablando en los términos de la patente sospechosa, los tiempos cambiaban y para personas era 25 días, para nave 30 días y para cargamento 40 días. Y si ya estamos hablando de una patente inminente donde sí o sí hay contagio, los tiempos eran de 35 días para personas, de 50 días para naves y de 60 días para cargamento. Esto de entrada ya nos disponía unos términos importantísimos y bastante altruistas en términos de contención de la enfermedad. Resulta que gracias a estas medidas, en Marsella la peste bubónica no duró nada más que 2 años. En 1722 finalmente la enfermedad quedó erradicada y terminó siendo el último brote conocido de la peste bubónica. Bueno, con esta epidemia ya entramos en el siglo XIX. Quiere decir que todas estas costumbres de las que estábamos hablando en nuestros episodios anteriores ya nos van a quedar atrás.
Ya no nos va a ocurrir como en Inglaterra durante el 1665 cuando apareció la peste bubónica ya, que si una familia era demasiado pobre tenía que dejar el niño en los bosques esperando a que un lobo se lo comiera rápido para que dejara de sufrir, o si estaban de suerte que alguno recogiera el niño y le diera una vida dentro de los monasterios o como un trabajador o un esclavo. Eso ya nos va a quedar atrás. En el siglo XIX el tema ya se nos va a cambiar completamente, sobre todo porque esta epidemia de cólera nos va a ocurrir en la India. La cólera va a estar acompañada tanto de unos síntomas fisiológicos como de unos síntomas psicológicos bastante importantes. Esta epidemia no se va a poder controlar hasta nuestros días. Aún hoy vamos a ver algunos países que la sufren y los ejemplos están casi que a la mano. Si ustedes recuerdan, en 2010, luego del terremoto de Haití, la cólera llegó allá y se juntó tanto el sismo como la enfermedad en uno de los episodios más oscuros para el país centroamericano. Resulta que esta epidemia que nos va a ocurrir en 1817 y que va a arrancar en Calcuta, en la India, va a tener una rápida proliferación gracias a que, como la India era una colonia inglesa, las tropas inglesas se lo arrastraron para Europa y se lo van a arrastrar a partir de sus viajes técnicamente a todo el mundo. Un español, Ferrer Clau, va a encontrar la vacuna, pero alrededor de la vacuna van a crearse unos serios mitos que decían que los enfermaba aún más, que los volvía más propensos a la peste. De la misma manera en como nos ocurrió en la India con la viruela, que creo que ustedes recuerdan, que gracias a Shitala, que era la diosa de la viruela, la gente no se vacunaba y comenzaron a crear unos mitos que para hacer la vacuna tenían que matar vacas. Entonces la gente de la India evitaba por completo vacunarse y eso ayudó a la proliferación de la viruela. Pues eso mismo nos va a ocurrir con la cólera y muchas personas van a evitar vacunarse. Finalmente, esto va a quedar en el siglo XIX. Asoló a muchos países de una manera intermitente, pero también de una manera masiva, y se va a llevar millones de vidas. Pero gracias a esta vacuna, encontrada por este español, la cantidad de contagiados se redujo y se controló constante y crecientemente. Bueno, como ustedes pueden ver, y esto apoya un poco nuestro capítulo anterior, el folclore está presente. Los mitos están presentes, no solamente en las epidemias, sino también en las maneras que encontramos para poder controlarla. Efectivamente, siempre van a aparecer desde los métodos más científicos hasta los métodos más espirituales para controlar una epidemia. Siempre los refugios van a estar a la mano tanto en la religión como en la ciencia. Sin embargo, en estos tiempos, lo primero que tenemos que hacer es ponerle atención a las fuentes oficiales de información, ponerle atención a las progresiones tanto en tratamientos como en vacunas y evitar al máximo la automedicación. Automedicarnos es una costumbre muy propia. Nosotros inundamos el cuerpo de analgésicos compuestos para poder soliviantar un poco el cuerpo y para poder recuperarnos fácilmente de los dolores. Sin embargo, automedicarse en estos tiempos en que somos vulnerables es lo peor que podemos hacer. Siempre tratemos de apoyarnos con nuestros conocidos médicos, con nuestros conocidos científicos y sobre todo alrededor de nuestras fuentes de información. Y de esta manera llegamos al final de este nuevo capítulo de Vestigios de la Historia. Recuerden que los esperamos este miércoles que viene, 6:30 de la tarde, en Facebook y en Instagram, para charlar de los mitos de la África profunda, de la África del norte con Egipto, de Asia y de Oceanía, con el lanzamiento de mi cuarto libro, La Casa de los Dioses, en su primera parte. Para todos, un abrazo de fortaleza en estos tiempos de cuarentena y recuerden que nosotros, solo nosotros, somos capaces de escribir una mejor historia.